Hace unos días hablábamos de cómo los Estados Unidos le aumentó el precio a la cabeza de Nicolás Maduro. De 15 millones de dólares que ofrecían por su captura o por cualquier información que conduzca a su captura, aumentaron a 25 millones. 25 millones de dólares, que fue lo mismo que pidieron por Osama Bin Laden y su segundo al-Zawahiri en aquellos tiempos. Hoy hemos conocido que se ha aumentado de nuevo la recompensa y Nicolás Maduro ha entrado en el libro de récords mundiales, pues es el primero en muchísimo tiempo, creo que nunca se había visto, pero en fin, en recibir 50 millones de dólares como precio por su captura. Tal cual como cuando se pusieron los 15 millones o cuando se pusieron los 25 millones. Hoy, cuando su cabeza cuesta 50 millones, la pregunta sigue siendo la misma. Está bien, son 50 millones que están pidiendo por información que conduzca a su captura. ¿Quién lo va a capturar? El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Washington le acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos de cocaína y fentanilo. Y ahora que lo saben, o mejor dicho, ahora que se atreven a decirlo en público, dos preguntas. Una, ¿quién lo captura? Dos, ¿cómo se pretende que a un tipo acusado de ser un narcotraficante y cabeza del cartel de las drogas más importante en el mundo, y además de eso, el hombre por el que más dinero en la historia ha pedido Estados Unidos o ha puesto como recompensa, pueden tratarlo igual que lo han tratado todo este tiempo, negociando, participando en sus elecciones, dándoles licencias petroleras y mandándoles enviados especiales? ¿Se puede seguir en este jueguito? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Hay gente que lo quiere querer, hay gente que no. No, que no todos son así, porque la fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si no han llegado a criminales todavía y son de izquierda es porque no han tenido suficiente tiempo en el poder, amigo. Te romperán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al cartel de Cali, al cartel de Medellín, al cartel de Sinaloa, al cartel de Jalisco, al Chapo Guzmán. Todos van a ser culpables, menos ellos, porque ellos son inocentes. No, señor Cocaína, esa policía no es mía. Así son los bichos, así son. Los agarran con el perico en la mano y ellos dicen, no, esto es harina. Esto es harina para... Maldito sea, ¿vale? Y ladrones, los hijos de puta. ¿Ah? Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, la flora y el florero. Señor, todo eso. ¿Qué más te van a robar? Porque la gente espera este momento para que yo les diga y les recuerde. Mira, te van a robar el jamón planchado Plum Rose. Va a quedar como la niñita de la propaganda de Plum Rose. ¿Me da un jamón Plum Rose? No, se me acabaron. Ay, bueno, así vas a quedar. Si sigas apoyando a la izquierda, ¿viste? Para que sepa. Te robarán el dulce de cabello de ángel, te robarán las gaitas, te robarán los aguinaldos, te robarán de las gaitas, te van a robar los cardenales del éxito, te van a robar el Gran Coquibacoa. Te van a robar el barrio obrero de Cabima, te van a robar la gaita de protesta, te van a robar los aguinaldos margariteños, la gaita margariteña, el carite, la diversión del carite, la diversión del robalo, el sancocho margariteño, te van a robar las empanadas, la cachapa, los tequeños, te van a robar la panelita de San Joaquín, los golfeados, te van a robar el dulce de Icaco, los dulces abrillantados andinos. Te van a robar la melcocha, te van a robar el dulce de tamarindo, te van a robar el guarapo de caña, te van a robar el guarapo de papelón, te van a robar los alfajores, te van a robar todo lo que te puedan robar, te lo van a robar en tu cara y te van a decir que es una expropiación revolucionaria por el bien del pueblo. La bolsa, la vida, la forma de caminar, las ganas de vivir y hasta el agua de los floreros te van a robar. Y si no te gustó es porque muy probablemente tienes una sabandija de la izquierda por dentro. Te duele, ¿verdad? Te duele cuando te lo dicen. Te duele cuando escuchas el sabandijómetro.
Sabandija. Cuidado, porque la izquierda siempre termina en el crimen. Así que si tú todavía sigues pensando que la izquierda es la que ofrece la mejor alternativa para mejorar el mundo, tú eres un predelincuente. Habría que meterte preso una vez para que no causes daño. El cartel de los soles tiene una estructura. El gran planteamiento a estas alturas no es si el cartel de los soles forma parte del chavismo. La gran pregunta en este momento es si fue el chavismo una creación del cartel de los soles para llegar al poder revestidos de una dinámica, de un barniz institucional. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo todavía me lo estoy preguntando. Y entonces aquí ocurre lo siguiente. Hay unos capos, hay unos sicarios y hay unas estructuras de base. Hay unas estructuras de base que en efecto están coaligadas con lo político y que actúan en lo político. El chavismo no es otra cosa que el sueño de Pablo Escobar si hubiese seguido siendo diputado en los tiempos en que lo fue, porque usted no sabía que Pablo Escobar fue diputado del Partido Liberal, miembro de la Internacional Socialista. Esas son las cosas que hay que recordar. Hay gente que tiene muy mala memoria y por eso es que nos las hacen una y otra vez. Amigos. Bueno, Daniel, pero es que las viejas del... No. Cartel de los Soles, Tren de Aragua, Tren del Llano, colectivos, Fuerzas Armadas, DGCIN, etcétera, etcétera, y el CLAP también. Esa es la misma estructura, son uno solo, solamente hay que escucharlo. Usted los escucha y se da cuenta de que ellos mismos revelan de qué está hecha su estructura. Camarada, buenas noches, feliz y bendecida noche. Pertenecemos al gran polo patriótico, el polo de los patrióticos, nuestro hermano mayor, el PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, creado por nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros como gran polo patriótico Simón Bolívar estamos en la obligación y en el deber moral de levantar nuestra voz cuando la oposición toma nuestros espacios y mucho más aún cuando la oposición toma los espacios bajo una falla jurídica. El alcalde hoy proclamado está inhabilitado. Ese documento me lo entregaron a mí en el CNE hoy 29 de julio del año 2025 a las 3:30 de la tarde. Si el PSUV no se hace responsable de eso, yo me hago responsable porque yo fui la que puse la denuncia y a mí fue que me entregaron el papel del Consejo Nacional Electoral. La diputada Ivonne del Carmen Ledesma Marrón se hace responsable por haber hecho público que el alcalde del municipio Sucre del estado Trujillo está inhabilitado. Hasta las 3:30 de la tarde de hoy, del 29 de julio del año 2025, está inhabilitado y por lo tanto no puede tener cargos de elección popular. ¿Por qué es tan importante para estas sabandijas una alcaldía? Porque uno dice, bueno, ¿por qué se pelean tanto por una vaina donde no es? Porque son estructuras de poder para estar en el crimen. Porque a través de las nóminas de la administración pública se legitiman capitales y se montan tinglados, se controla territorio y el negocio que se realiza en ese territorio, las alcabalas, el paso de las drogas, el procesamiento de las drogas, el paso de insumos para el narcotráfico y otras actividades delictivas, armas, combustible, alimentos, el tráfico de todo tipo de vaina y el pago del derecho de paso. Y esa cosa espantosa que llaman el derecho a vista. Es decir, yo no voy a hacer nada, yo estoy aquí parado, yo te dejo pasar y me tienes que pagar por yo dejarte pasar. El derecho a vista. Eso es lo que se pelean. Esa es la estructura. Ya llegaron, ya, fíjense por dónde vamos, ¿no? Ya reconocen que existe el cartel de los soles, ya reconocen que el chavismo tiene como parte de esa estructura, o quizás en algún momento llegaremos a que el cartel de los soles tiene el chavismo como estructura, pero ya reconocen que es la misma vaina. Ya reconocen que el Tren de Aragua es uno de los brazos armados del cartel de los soles y por efecto del chavismo. En algún momento van a llegar a que el CLAP también es una estructura criminal y todos los que formen parte de ese CLAP van a ser también señalados como delincuentes. Aquí va a faltar espacio. Aquí el SECOT se va a quedar pendejo. Aquí vamos a tener
que convertir los estadios de béisbol de Venezuela en inmensas cárceles y meter a todas esas sabandías allá adentro hasta el fin de los tiempos. Porque de eso es que estamos hablando. El que lo entienda, bien. El que no lo entienda, dele tiempo. Dele tiempo. Porque aquí hace 10 años se decía que el cartel de los soles era una invención, que eso no existía. ¿Se acuerdan de eso? Lo vamos a recordar. Pero recuerden una cosa. Aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos. Me he puesto esta bella camisa de Scarface. Si usted quiere entender las cosas que se han hecho con respecto al narcotráfico y cómo, en efecto, muchas veces el cine, la literatura, nos permite acercarnos a fenómenos que en el periodismo quizás sea difícil establecerlo. Cuando usted ve la película Scarface, se da cuenta de cómo se fabula con un personaje, Tony Montana, se fabula, en un personaje de ficción se explica cómo se hicieron cosas desde Cuba, desde el régimen castrista, con el tráfico de drogas. Muchísima gente en estos días que ha hablado del tema de la vinculación de Cuba, del castrismo, del régimen castrista en el asunto, me ha referido a esta película. Yo les recomiendo que la vean. La historia de Tony Montana, bueno, con eso se explican muchísimas cosas. Y es necesario decirlo, porque hay gente que no lo está comprendiendo, o de alguna manera, bueno, es que no todo el mundo lo tiene que comprender, porque no todo el mundo tiene que ser experto en el crimen, es evidente, ¿no? Pero es necesario volver a repetirlo. Amigos, Fidel Castro fue quien impuso la tesis de la necesidad de utilizar el narcotráfico como arma para combatir el imperialismo, porque haciendo uso del narcotráfico asestaban 3 golpes al imperio yanqui. 1, le contaminaban a su sociedad golpeándolo en el lado más sensible, que eran sus jóvenes, llevándolos a la perdición de la adicción a las drogas. 2, obtenías dinero a cambio, y al obtener ese dinero a cambio rompías el bloqueo porque tenías entonces dinero para seguir combatiendo al imperialismo por otros medios. Y 3, que era lo más llamativo dentro de todo esto, le causabas un daño adicional a los Estados Unidos, pues tenían que gastar inmensas cantidades de dinero en el combate a todos los estragos que el narcotráfico dejaba. Por ejemplo, el combate policial, el combate financiero por la legitimación de capitales, gastos inmensos en el sistema sanitario para atender las crisis que deja. Vean la crisis que tiene el fentanilo ahorita en los Estados Unidos. Y cómo el principal promotor del tráfico de fentanilo a los Estados Unidos es China, el Partido Comunista Chino. Cosas que muy poco se discuten. Entonces, esta tesis, que por cierto, ellos le dicen, no, bueno, es que Inglaterra utilizó el opio para las guerras y para la conquista y todo aquello. Bueno, los tipos validan su participación en el narcotráfico con motivos nobles, porque así hace siempre el comunismo. El socialismo siempre hace lo mismo. No. El fin justifica los medios. Necesitamos dinero, búscate el narcotráfico. Y con el dinero del narcotráfico le echamos bola. Punto, se acabó. Y Fidel Castro lo hizo así. Y está documentado. No es fábula. Está documentado. Y ellos mismos lo confesaron cuando hicieron la causa número 1. Y fusilaron a generales, a varios oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas, entre ellos a Tony de la Guardia. Su hermano todavía está confinado en Cuba. A nada más y nada menos que al ministro del Interior de la época, en la causa número 2. Y a una cantidad de gente que inclusive transmitieron en vivo y en directo todo lo que fue el juicio, con la gente confesando todo lo que hacían. Y el gran planteamiento es, ¿era posible que todo eso ocurriera sin conocimiento de Fidel Castro? Por favor, ¿a quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre que en un país capturado por un régimen que no permite que se muevan ni unas hojas de los árboles sin su conocimiento haya ocurrido todo eso sin que el alto mando lo supiera, lo permitiera y lo promoviera? De ahí viene todo esto. Por eso todo aquel que se acerque al castrismo es sospechoso de ser delincuente, es sospechoso de ser narcotraficante, es sospechoso de estar metido en el tráfico y en la legitimación de capitales que permite ese régimen. Esa es la verdad. Lo demás es habladera de tontería. Lo que pasa es que hay cosas que hay gente que prefiere no hablarlas porque si las dicen en voz alta, sienten que se comprometen. El problema es cuando se cruza el Rubicón. El problema es cuando se queman las naves.
El problema es cuando la suerte está echada y ya no se puede ocultar. Por eso es que yo he contado lo que he contado. En mi libro Una mesa de tres patas, hacemos más o menos una aproximación a lo que es ese tinglado. Y donde decimos que es imposible. Amigo, es imposible que un régimen, que un narcorrégimen sea tratado por un grupo político como si fuese una organización política sin tener sospechas sobre ese grupo político. ¿Cómo puede usted decir que el chavismo es un narcorrégimen y exculpar a quienes le hacen oposición diciendo que hacen política? Si eso es una organización criminal y tú lo tratas como político, tú eres cómplice. ¿Cómo hablar de la boliburguesía? Como si fuese cualquier... No, ellos son empresarios y bueno, el dinero no tiene... Los empresarios simplemente hacen negocio. No. Ellos no están haciendo cualquier negocio. Estos no son empresarios de la construcción en medio de la dictadura de Pérez Jiménez, ni son empresarios del petróleo en medio de la dictadura de Gómez. Estos son legitimadores de capitales del crimen. Ya no son boliburguesía, son la narcoburguesía chavista. Yo he hablado de eso en mi libro Una mesa de tres patas. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerden que este programa se sostiene y seguimos haciendo la labor de ofrecerle a todo aquel que quiera saber sobre Venezuela una visión distinta. Aquí no estamos vendiendo la verdad absoluta ni estamos vendiendo humo. Aquí estamos exponiendo lo que vemos con nuestro punto de vista. Y sobre todo para ofrecérselo a quienes están en Venezuela. En Venezuela no se está hablando de esto. Usted no ve ningún medio de comunicación de Venezuela hablando de narcotráfico. Nunca se habla de narcotráfico. Y quienes están en Venezuela no cuentan. No es necesario abrirle los ojos a quienes están en Venezuela, que quieren saber qué está ocurriendo. Y que la única forma que tienen de entender el fenómeno que ocurre dentro de Venezuela es con los que desde afuera podemos hacer algo. Aquí hacemos el intento. Por eso es que seguimos a través de Patreon haciendo los esfuerzos para financiar que este programa siga adelante. Patreon.com/DeLaraF, por supuesto. Que la principal recompensa es permitirnos seguir dando nuestro punto de vista para que cada quien se forme su propia opinión. Pero con cada suscripción, con cada nivel al que te suscribas, obtienes recompensas diarias. Si estás en Patreon, estás viendo este programa antes de su estreno en YouTube y sin los comerciales de YouTube. Los comerciales nuestros, por supuesto, que tienen que seguir, porque imagínate que yo no te diga a ti que el monstruo del lago Ness está... ¿Será que el monstruo del lago Ness se mete su vaina también? Yo creo que el monstruo del lago Ness se mete su vaina, porque esa escondedera. ¿Cuál es la escondedera? Monstruo del lago Ness, atención. Te exijo que te muestre. Si existes, muéstrate. Dale 3 golpes a la mesa. Chávez no. Chávez sí no. No le puede dar golpe a la mesa. Ese sí pelo gajo. Pero si tú quieres conocer el lago Ness y determinar si de verdad allí hay o no hay un monstruo, hablemos de Escocia en castellano, te lleva al lago Ness o te lleva a cualquier paraje allí en Escocia. ¡Ey! Atención con esta promoción. No, pero es que yo este año ya yo viajé, ya yo planifiqué mis vacaciones y yo estoy ahorrando es para irme en el 2026. ¡Atención! Puedes viajar a Escocia en el 2026 si contratas este año y viajas al precio de este año. Muchachos, esa golilla te la vas a perder. Un maravilloso destino, Escocia. Contrata tu viaje del 2026 al precio del 2025. No te pierdas esa promoción. Y cuando vayas a viajar, vas a necesitar una póliza de seguros de viaje. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiada recompensa de $50 millones sobre la cabeza de un narco. Cuidado. Pólizas de seguros de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de seguros de viajes donde quiera que estés y a donde quieras que vayas, inclusive Escocia. Y para garantizar que tu patrimonio legítimo, hecho con esfuerzo en los Estados Unidos, sea cual sea ese patrimonio que tienes, quede en manos de tus herederos y no en manos de una corte sucesoral en un juicio eterno, el fideicomiso en vida es la oferta. Es el producto que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. En los Estados Unidos, mira, tú sabes que Al Capone, hay gente que no sabe esto. Al Capone lo metieron preso no por todos los delitos que cometía. Al Capone cae preso por evasor de impuestos. Si eso le pasó a Al Capone, imagínate lo que te puede pasar a ti si tú no declaras tus impuestos en los Estados Unidos. Ay, te van a decir, fuera sabandija. La gente de Citas Tugo se encarga de gestionar todas tus finanzas para que tu declaración de impuestos esté a tiempo y hecha de forma correcta y efectiva. Pero si tú quieres ser uno de los tantos preparadores de impuestos que se necesitan en ese país, si te encuentras en los Estados Unidos y quieres formar parte de ese mercado, gigantesco mercado que te da trabajo todo el año con tu propio negocio, la gente de Citas Tugo te da la formación y te presta su marca para que bajo el paraguas de la marca de Citas Tugo
hagas tu propio negocio como preparador de impuestos. Comunícate con ellos que ya están abiertos los cursos para entrar en esta dimensión. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lanten, el muchacho de la película Leonardo García. En España con todas las de la ley, no se te olvide. Toda la gente que a mí me escribe, me dice, oye, mira, gracias por recomendarme a la gente de Hispanidad Abogados y Asesores. Resolví el entuerto que tenía, ya tengo mi ciudadanía, ya tengo mi caso resuelto, ya tengo mi visa. La gente de Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España con todas las de la ley. ¿Qué pasó con lo que pasó? Mira, lo primero que tengo que decir es que la fiscal, lo estaba anotando hoy, la fiscal general de los Estados Unidos es una mujer hermosa y tiene la belleza física, además de eso, con la contundencia. Tú lo menos que te esperas de la fiscal general de los Estados Unidos es que va a ser capaz de decir las cosas tan duras que dice con esa cara tan dulce. Es el arma secreta del gobierno de Donald Trump. La declaración que da la señora con respecto al aumento de la recompensa por Maduro es importante por las acusaciones que hace y por los datos adicionales que nos da. Yo creo que es importante escuchar muy bien lo que la señora dice. Vamos a escucharla, tiene subtítulos, pero sé que mucha gente está escuchando el programa y no lo está viendo, ¿no? Sino que tratan de escucharlo nada más porque están ocupados, están en otra cosa. Entonces voy a quitarle el audio a sus palabras y voy a leer la traducción que hacen a continuación. Fíjense. El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Hijos para traer drogas mortales a nuestro país. Hasta la fecha la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína. Hasta el momento, importante eso. Vinculadas a Maduro y sus asociados, con casi 7 toneladas vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles mortales, con sede en Venezuela y México. La cocaína a menudo se mezcla con fentanilo. Atención con eso. Ya llegaron al fentanilo. Atención con eso. Lo que resulta en la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses. El Departamento de Justicia ha incautado más de $700 millones en activos vinculados a Maduro, incluyendo 2 jets privados, 9 vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa. Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, duplicamos su recompensa a $50 millones bajo el liderazgo del presidente Trump. Maduro no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus despreciables crímenes. Si tienes alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llama al número de teléfono tal o conéctate en línea. Bueno, ahí se los dijo la señora, ¿no? ¿Qué les dijo? Les dijo algo que no nos había dicho cuando salió el primer cartel. Recuérdense que lo primero que se hizo, aquí tenemos esta, ok, ahora sí. Recuérdense que lo primero que se hizo en su momento fue solicitar, eso fue hace hace casi 10 años, se solicitó una recompensa de $15 millones por información dirigida al arresto o captura de Nicolás Maduro Moros. Y allí se hablaba del cartel de los soles ya y se solicitaban $15 millones. Recuérdese que después de eso se aumentó recientemente a $25 millones. ¿Se acuerdan que este aumento ocurrió hace unos días? Y hace unos días, cuando se dio este aumento, conversamos al respecto y dijimos lo que pensábamos, que es lo mismo que pensamos hoy. El problema es la recompensa o el problema es quién lo captura, porque información sobre donde se encuentra todos tenemos. Todos sabemos que el tipo está entre Miraflores y Fuerte Tiuna. Si de eso se trata, yo lo llamo y le digo, dame mis $25 millones. Pero el asunto no está en donde se encuentra, el asunto está en la captura. Entonces ahora se solicitan $50 millones, ahí lo ven. Esos $50 millones que se han solicitado
y que se ven acompañados con acusaciones adicionales a las ya realizadas por narcoterrorismo o conspiración para cometer delitos de narcoterrorismo, importación de cocaína, etcétera, tiene por supuesto una connotación mayor a la que ya habíamos visto, porque de lo que estamos hablando no es de una simple acusación, sino que se dice, mira, capturamos unos aviones, les quitamos esto y las características de lo que lleva y la vía que utiliza. Por primera vez en los Estados Unidos se reconoce que ya Nicolás Maduro no puede ser visto como un mandatario normal, sino como la cabeza del Cartel de los Soles. Y esto es importante, porque hace 10 años no se decía esto. Hace 10 años se exculpaba a Nicolás Maduro y se decía que Nicolás Maduro no era el jefe del cartel, sino casi se le ponía como un rehén del cartel. Se decía que en realidad quien llevaba el cartel era Diosdado y que Nicolás Maduro estaba allí, ay pobrecito, que él está capturado. Vamos a tratar de conversar con él. Eso fue hace 10 años, de eso vamos a hablar en otro programa, de cómo se ponía a Diosdado Cabello como el jefe del cartel y a Nicolás Maduro casi que como un rehén. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Para que cambie esa percepción, para que ahora se diga otra cosa. Bueno, ha pasado algo importante, que Nicolás Maduro sigue allí. Y si el Cartel de los Soles hace lo que le da la gana desde Venezuela, es imposible que Nicolás Maduro no forme parte de la estructura. Pero por supuesto que sí. El pacto entre Nicolás Maduro y Diosdado Tutankabrón Cabello es en realidad político, militar, o es un pacto de negocios del narcotráfico. Eso habrá que verlo, eso habrá que determinarlo, las autoridades tendrán que determinarlo. Sin embargo, amigos míos, lo verdaderamente llamativo es cómo lo ha tomado la opinión pública, cómo lo han tomado los medios de comunicación. Esto está en todos los idiomas, en todos los medios. Somos noticia porque al tipo al cual tratan como un normal dictador, lo están ahora tratando como un narcotraficante. El problema no es la recompensa ni que se solicite la recompensa, sino lo que esto causa a partir de ahora. El informe que hace la gente de Euronews me pareció sumamente interesante. Estados Unidos dobla la recompensa que ofrece por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares. Washington le acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos de cocaína y fentanilo. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró el jueves que, bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia. Bondi aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos 2 jets privados y cerca de 7 toneladas de cocaína. Maduro fue acusado en un tribunal federal de Manhattan en 2020 durante el primer mandato de Trump y está imputado por cargos de narcoterrorismo y conspiración por exportar cocaína a Estados Unidos. Nicolás Maduro sigue en el poder a pesar de esta gran recompensa y de la polémica que rodea su reelección en 2024. ¿Qué es lo que ocurre? En este informe, fíjense que al inicio de este informe, al final se los vuelvo a colocar. El tema de la foto, el tema de con quién se rodea Maduro cuando sale a ciertas concentraciones públicas. Y ningún capo es capo sin tener una organización. Y si es capo la cabeza de esa organización, quienes lo acompañan también están en el negocio. Entonces usted ve unos rostros que son desconocidos para el mundo e inclusive desconocidos para el país. Son conocidos normalmente dentro del estado o el municipio donde funcionan. El caso del actual alcalde del municipio Vargas del estado Vargas, que viene de ser el secretario de gobierno de Carneiro. El caso del propio Carneiro. El caso del pastor Freddy Romero, asesinado y que encontraron quemado dentro de su camioneta después de un sonadísimo desencuentro con su socio García Carneiro, que también fue a visitar a Chávez. El rol de personajes en el estado Zulia, en el estado Falcón, en el estado Carabobo, en todos los estados costeros y fronterizos. Cada uno de esos nombres, los que son de esa zona saben quiénes son. Y saben que se dedican al narcotráfico. Y no lo ocultan, amigos, porque ya nada se oculta en Venezuela. En estos días nos llegó una denuncia, la vamos a sacar.
Vamos a hablar de eso. De cómo las policías en Venezuela, de cómo determinada policía en Venezuela cobra ya abiertamente por permitir una plaza de venta de droga. Ya no del tráfico, no, ya estamos hablando de la venta de droga dentro del país. De cómo no, mira, me tienes que dar tanto al mes y tú puedes vender droga ahí. Y yo paso recogiéndote. Reciben hasta CL, reciben pago móvil y todo este tipo de cosas. Aquí el problema está en que es una especie de piedra gigantesca en medio de la sala que ya no se puede ignorar. Porque es imposible que de Venezuela se hayan birlado. Ya van por un billón, es decir, 1 millón de millones de dólares que se han birlado de Venezuela sin que el sistema financiero de los Estados Unidos lo sepa. ¿Por dónde se fue ese dinero? Se fue en maletica, no amigo. Eso no es así. Pero lo que es más interesante de todo esto es la reseña que está haciendo la prensa. Porque aquí ya se pone un punto de no retorno. ¿Qué pasa después que en los medios de comunicación del mundo aparece esta información? El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó el jueves a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La fiscal general Pam Bondi señaló en su cuenta de la red social X al mandatario venezolano como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. Precisó además que hasta la fecha la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi 7 toneladas vinculadas al propio líder chavista. El Departamento de Justicia ha incautado más de $700 millones en activos vinculados a Maduro, incluyendo 2 aviones privados, 9 vehículos y más, añadió la fiscal general. En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirma que desde 2020 Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder. Además, aseguró que Estados Unidos no lo reconoce como presidente de Venezuela. Caracas no tardó en reaccionar. Para el gobierno de Maduro es una operación de propaganda política. El canciller venezolano Iván Gil dijo en un mensaje en Telegram que la patética recompensa es la cortina de humo más ridícula. Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump. ¿Qué pasa con esto? Amigos, si usted lanza una recompensa de $50 millones, que es la más alta que se ha puesto jamás para un jefe de Estado o para cualquier persona, cualquier tipo de terrorista, ¿cómo puede usted el día siguiente darle una licencia para que petroleras de su país exploten petróleo en el país controlado por el narcotráfico? ¿Cómo puede usted enviar al Grenell o negociadores a granel a hablar con ese régimen? ¿Cómo puede usted continuar con el jueguito de sostener a una oposición que quiere seguir tratando al régimen de Maduro, al narcorrégimen de Maduro, como si fuese una organización política cualquiera a la cual se desplaza del poder a través de unas elecciones? No los puede seguir tratando igual. Ahora tiene que tratarlo como narcocomplacientes. Si ya usted puso una pica en la tierra diciendo el que se pare aquí es un narco, o los que están aquí son narcos, ¿cómo pretende usted que el que se pare al lado diciendo que la lucha es espiritual puede ser visto como una cosa distinta que no sea un narcocomplaciente? Aquí estamos hablando de una narcocomplacencia muy grande que alcanza, por cierto, al propio estamento político de los Estados Unidos. Ese grupito de Boston, ese grupito de representantes y senadores que se han ido a Venezuela y que se han reunido con personas de Venezuela y que son amigos inclusive del propio Nicolás Maduro, que formaba parte de ese grupo de Boston. Bueno, allí hay que revisar muy bien esas vinculaciones. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo tratamos a partir de ahora a la organización esta, el Centro Carter? ¿Será que ahora habrá que cambiarle el nombre al Centro Carter? Al Centro Carter. Ahora será el Centro Cártel. El Centro Carter de los Soles. Habrá que llamarlo ahora, porque han pasado 25 años validando ese maldito régimen narcocomunista. Entonces, ¿cómo es esto? Que aquí ahora vamos a estar morigerando las cosas como si no hubiese pasado nada. ¿Cómo es eso que usted mandó a Grenell y después ahora dice que va a pedir una recompensa por estos tipos? Ahí hay muchas cosas que explicar. Bueno, podrán decirme, bueno, Grenell fue, ya confirmó y entonces ya sacaron a todos los gringos que estaban allá y entonces ahora los tipos son... Ah, muy bien. Bueno, perfecto.
Muy bien. ¿Y por qué siguen permitiendo? Una buena pregunta. ¿Por qué siguen permitiendo que estén muy tranquilos en los Estados Unidos familiares de los miembros de ese cartel sin tocarle la puerta? A eso sí le tienen que hacer la operación Tuntún. A todo aquel que haya, a todo aquel que tenga un vínculo familiar con cualquier personaje del chavismo, pasado o presente, le tiene que llegar su papelito y su convocatoria y su, ¿cómo se llama? Su grillete electrónico. Vaya a declarar. No, que yo fui alcalde antes, no me interesa. No, que mi papá ya se retiró, no me interesa. No, que este negocio tal. Esa gente teniendo unos negocios extraños allá vinculados a mí me llegan todos los días denuncias. Mira, esta fue concejal en tal sitio y montó un negocio allá. ¿Y cómo es eso que tienen cuentas en el sistema bancario internacional? Si están hablando de 50 millones de dólares para solicitar la captura de Nicolás Maduro, todo aquel que haya tocado a Nicolás Maduro no puede ni tener cuentas en el sistema bancario internacional, ni permitírsele viajes para ninguna parte, ni permitírsele tener aviones, ni permitírsele tener bienes en los Estados Unidos, ni permitírsele organizar elecciones. Si Nicolás Mamaduro es un capo del narcotráfico por el cual se piden 50 millones de dólares, ¿cómo pretende usted tratar como gente decente a aquellos politiqueros que participen en las elecciones que organiza Nicolás Mamaduro? ¿Tiene sentido eso a partir de ahora? A menos que esas guacamayas no sean guacamayas, sino que sean pericos y periqueros también. Usted me dirá, por eso es que yo trato de tener la guía de Eduardo Villegas, coach de comunicación, porque Eduardo Villegas, coach de comunicación, es el que me ayuda a entender. Porque muchas veces para comunicarte bien tienes que empezar por entender bien lo que te dice el otro. Los gestos, las cosas que dice, las palabras que usa, las actitudes, ayuda muchísimo. Para cualquier ámbito de tu vida, el comunicarse bien es lo que dice Eduardo Villegas. Comunícate mejor para que mejores tu vida. Si lo llamas de mi parte, en cualquier ámbito en el que estés, para mejorar tu comunicación, le dice, mira, yo vi la publicidad que te hace Daniel Lara Farías y me convenció. Y te estoy llamando porque quiero ver cómo mejoro mi comunicación. La primera sesión, la sesión de diagnóstico va a ser completamente gratis. Llama ya a Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Comunícate mejor para mejorar tu vida. La serenidad que da el tener un plan de previsión funeraria, amigos míos, yo que se los digo, es inigualable. Porque uno a veces ve a tanto venezolano por el mundo, cuando le fallece un familiar, y oye, corriendo por los rincones para llegar en medio de la urgencia a pagar las honras fúnebres, a pagar un funeral. Y a veces, bueno, los cuentos son terribles. No vamos a pasar por eso. No vamos a pasar por eso porque la gente de Serenimax nos ofrece unos planes al alcance de cualquier venezolano en cualquier parte del mundo que se paga mensualmente como cualquier servicio de stream, como si fuese pagar YouTube Premium, como si fuese pagar, inclusive como si fuese pagar la renta. Es más barata que la renta del teléfono que tenemos en estos países en los que nos encontramos. Por cada plan, por cada familiar afiliado, vas a pagar menos de lo que pagas por un plan de teléfono en cualquier parte del mundo. Y con eso te quitas de encima el peso terrible de andar corriendo por allí a buscar ayuda económica para pagar el funeral de los familiares que tengas afiliados. Hay que quitarse de encima los tabúes, amigos. La muerte es una situación natural. La serenidad de la previsión funeraria te la da Serenimax. Y el doctor Ricardo Pérez, oye, yo quisiera saber, Ricardo Pérez tiene rebajando un entierro. A mí me ha escrito un poco de gente y dice, no, mira, la mejor recomendación que me ha dado Ricardo Pérez me ha hecho perder tantos kilos. Ya me voy a poder poner el vestido para la graduación, me voy a poder poner el vestido matrimonio de mi hijo. Ya, una cosa impresionante. Ricardo Pérez está ayudando a muchísima gente a dar la batalla contra el sobrepeso, pero con un criterio médico, es decir, una evaluación médica primero y después de esa evaluación médica, mira, a usted le corresponde una solución quirúrgica o a usted le corresponde, yo le recomiendo una solución con el semaglutide, con el Ozempic. Primero la evaluación médica con un médico responsable como el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. ¡Testarudos! Testarudos son aquellos que quieren tener su negocio propio pensando en el futuro, que es la tecnología. Porque hoy en día hay un software para todo. ¿Usted se imagina hacer un software para determinar cuándo un politiquero falsario es también narcocomplaciente? Eso sería maravilloso. Imagínense, porque si hay software, ahorita hay software para todo. En estos días vi que hay un software para los cepillos eléctricos. Entonces usted tiene un cepillo eléctrico y ese cepillo eléctrico viene con un software
que usted descarga como una aplicación en su teléfono, y usted, a medida que va usando el teléfono, se activa la aplicación y le va indicando cómo debe cepillarse usted, qué presión debe aplicar, etcétera. Hay básculas para usted pesarse que tienen un software incorporado que usted descarga en una aplicación en su celular, y cuando usted se pesa, el celular le dice cuál es el índice de masa corporal, el índice de grasa en el cuerpo. ¿Qué está pasando? Que todo en la vida es un software. ¿Y quién provee esos software? Los testers de software. Y usted dice, yo quiero entrar en ese universo, yo quiero ser un tester de software, porque hoy en día saca unos lentes, tiene un software. Saca una pantalla, tiene un software. Saca un muñeco, tiene este muñeco tiene un software para hacerlo. Tester Testarudo te da las herramientas para convertirte en un tester de software, porque hoy en día el que no está en la tecnología no está en nada. Buscas una carrera, buscas darte un nuevo impulso en una actividad distinta dentro de la tecnología. Sientes que tienes la capacidad para ello. Hazlo con la gente de Tester Testarudo. Entérate de más en su cuenta en Instagram, @testertestarudo, y te garantizo que te vas a informar muy bien y que vas a llegar sin duda alguna al universo tecnológico como todo un tester, como un tester testarudo. Testarudos son aquellos que creen que a un régimen narcotraficante lo van a sacar con una lucha espiritual. La lucha espiritual. Con una guacamaya, participando en las elecciones que organiza el mismo narcotráfico. Atención, ya sabemos quién pagó la campaña de Mundo González Urrutia. Es una pregunta que dejo aquí. Ustedes no se dan cuenta que para ir a las campañas electorales de la oposición falsaria dentro del sistema del narcorrégimen chavista, es decir, el narcorrégimen chavista organiza las elecciones, ¿verdad? Okay. Y la oposición falsaria participa. Nunca hacen una colecta, nunca hacen un GoFundMe. Siempre tienen dinero para ir a la campaña. ¿Cuánto costó la campaña en las primarias que hizo esa oposición falsaria? Nunca dijeron. Uno veía unos actos masivos y una cantidad de gente que movían, etcétera, y nunca dijeron de dónde salió ese dinero. ¿No está como sospechoso eso? Ahora que vemos que el sistema está encabezado por un narcotraficante, mejor dicho, no lo vemos, lo reconoce los Estados Unidos ya y lo declara públicamente, no caen bajo sospecha todos los que han participado en campañas electorales organizadas por el chavismo estos años. Sobre todo cuando nunca, y se ofenden si uno lo pregunta. ¿De qué vive usted? Bueno, yo soy rico de cuna, ¿y a ti qué te importa? ¿Y de qué vives tú? Yo vivo de mi trabajo, yo vivo de mi Patreon, de mis libros y de la monetización de YouTube. Lo sabe el fisco alemán, que si lo sabe, muchachos, por supuesto que lo sabe. Cada vez que me cobran los impuestos se enteran. Cosa que no me pesa, porque un ciudadano responsable paga sus impuestos y no tiene miedo a vivir de la actividad lícita que realiza. Pero ¿por qué los politiqueros se ofenden cuando, actuando como estafetas de un régimen chavista para participar en su juego electoral, se ofenden cuando se les pregunta por el financiamiento de sus partidos, por el financiamiento de su vida, por la forma en la que viven en el exilio sin trabajar, por el modo de vida que llevan? Y no es que uno les envidie que vayan a un restaurante, porque si al caso vamos, si uno quiere ir a un restaurante, uno va. Pero uno va con el dinero que uno gana y al restaurante que le alcanza a uno para ir. Pero hay otros que se dan una vida de lujo y si uno lo pregunta, entonces se ofenden. Hay una entrevista muy buena que le han hecho al doctor Raúl Benítez Manaut, un mexicano de una universidad mexicana que conoce del tema del narcotráfico y al cual le preguntaron, y me pareció una cosa interesantísima, sobre el tema de la recompensa a Nicolás Mamaduro. Y me pareció sumamente importante compartir con ustedes esta entrevista. Voy a tratar de contactarlo para hablar más del asunto, porque me pareció muy importante su punto de vista. Porque además de eso, maneja la ironía y el cinismo con respecto al tema de una forma muy interesante. Y me pareció que compartir sus palabras era importante para ponernos en contexto. Atención. Pocas veces Estados Unidos ha ofrecido recompensas por jefes de Estado. Tuvo suerte Estados Unidos hace unos años, a principios del gobierno de la presidenta de Honduras, con el presidente Juan Orlando Hernández. Se le hizo un juicio rápido y lo pudo sacar extraditado, no tuvo que pagar. Pero ahora por Nicolás Maduro, que está en el poder, pues ya está ofreciendo $50 millones. Ahora, alguien que les diga dónde está, pues sí, pero me lo va a sacar. El tema es si lo van a ir a sacar a la casa de Miraflores, a Caracas,
pues eso es una acción militar que no creo que sea fácil de hacerla, a menos que hayan decidido un enfrentamiento militar con el equipo de seguridad que protege a Maduro o más, pues con el ejército, porque a estas alturas Maduro ya debe estar bien protegido por el ejército venezolano, que está bajo sus órdenes, obviamente, ¿no? Y yo creo que esa cantidad de dinero, los que rodean a Maduro en términos de seguridad, pues pueden sentirse tentados a hacerlo. Solo que estos regímenes como el de Maduro, totalmente dictatoriales y autocráticos, tienen unos sistemas de inteligencia y contrainteligencia muy eficaces. Esa no es la debilidad de ningún régimen autocrático, porque se desconfían todos contra todos, se espían todos contra todos, y si alguien hace alguna insinuación de ese dinero, me imagino, en su círculo cercano de seguridad, pues ahí les dan cuello. Entonces, va a ser muy difícil que Estados Unidos cumpla lo que está diciendo esta señora Bondi, porque, pues, ¿cómo le llegan? O sea, el tema es cómo se acercan a la casa presidencial de Venezuela. Tendría que hacer una traición, principalmente, pero una traición muy bien orquestada, porque el Mayo Zambada estaba escabulléndose, estaba clandestino, se las sabía todas por de tener esa vida, pero Maduro es un personaje muy público en su país, Sí, es un sí, jefe de sí. Estado, tiene un cuerpo de seguridad muy potente, entonces no está tan sencillo ni tan fácil. Y ahora que la fiscal de Estados Unidos promete 50 millones de dólares, entonces, pues con más razón va a estar más protegido por su gente, ¿no? Porque se hablaba mucho de que hay un cártel de los soles. ¿Qué es el cártel de los soles? Son generales venezolanos, se ponen soles en el hombro, ese es el distintivo de los oficiales militares venezolanos, que tenían muchas vinculaciones desde hace mucho tiempo con los grupos guerrilleros y narcotraficantes colombianos, con las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, que sacaban principalmente la cocaína desde Colombia a Venezuela por vía terrestre, y de ahí se embarcaba por vía naval o aérea hacia la Florida, hacia Estados Unidos, hacia Honduras, hacia el Golfo de México. Entonces, esto era muy, muy conocido. Hay muchos reportes en ese sentido hechos por agencias de inteligencia antinarcóticos de varias partes del mundo, no solo de Estados Unidos. Entonces, estos eran militares que ganaban dinero, y esos dineros, pues obviamente estos los usan para sus campañas electorales, para tener cuentas de banco secretas por si algo les pasa en política, para proteger a su familia en paraísos fiscales y en paraísos turísticos. Entonces, sí necesitan ese dinero. Se sabe mucho de que pasaba eso con el ejército venezolano, pero ahora van directo sobre la cabeza de Maduro. En América Latina es Juan Orlando Hernández hace 3 años. O sea, Cierto. Hernández tenía un hermano capturado en Nueva York, súper acusado con pruebas de narcotráfico. Cuando acabó su gobierno, inmediatamente se puso la extradición, y el gobierno de Honduras pactó con el gobierno de Estados Unidos y lo entregó muy rápidamente. Entonces, Tienes razón. este señor está preso en cadena perpetua en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, él sería el segundo presidente si es que lo llegan a capturar en esas condiciones. Ha habido otros políticos acusados, incluso mencionando nombres de presidentes, pero nada tan escandaloso como Nicolás Maduro y esa cantidad de dinero, ¿no? Pero después que se dice esto, a mí me llama mucho la atención, porque habría que analizar. Esta recompensa en realidad lo que busca es la captura de Maduro inmediata o posterior, o lo que busca esta recompensa es reventar los puentes para que en este gobierno o en los futuros gobiernos se pueda seguir tratando a Nicolás Maduro como un presidente normal. O como un hombre que en realidad, no, él no tiene la culpa, los narcotraficantes son otros, él está engañado. No, ya se reventó el puente. La suerte está echada. Ya se cruzó el Rubicón. En tal sentido, muy probablemente, a partir de este momento, sea imposible seguir defendiendo la tesis de una salida electoral para el régimen de Maduro. Porque es imposible. Usted no puede, no, bueno, no es un narcotraficante, pero vamos a participar en las elecciones que él organiza, que seguramente lo lograremos sacar. Y a esto se lo preguntan al doctor Raúl Benítez y me interesó mucho su respuesta. Claro, es un triunfo, sí, para el gobierno de Estados Unidos que ofrece tal cantidad, pero también sería una gran noticia quizás para el pueblo venezolano que eso pudiera ocurrir, porque pareciera no hay otra forma de derrocar el gobierno de Maduro sino con su detención. Pues mira, triunfo para Estados Unidos solo si lo agarra.
Sí, claro. Yo no creo que esa posibilidad esté cercana, ¿eh? Solo que ya tengan un operativo planeado, una superoperación o algo así, pero no está fácil. Entonces, podría ser un fracaso porque Estados Unidos dijo que iba a caer y que lo iba a tener capturado y todo eso con $50 millones o por las malas. Entonces, solo que lo atrapen bien, vivo o muerto, entonces sería un éxito de la operación. Si no, no, ¿para qué andan de habladores? Mejor hubieran hecho el operativo pues en secretito, ¿no? No lo hubieran hecho en secretito, pues tantito en secretito. Tienes toda la razón. Por eso hay que volver a preguntar. Estamos hablando de una recompensa para su captura, para lograr una ruptura dentro del régimen y que alguien se atreva a entregarlo. ¿Y quiénes pudieran entregarlo? Bueno, daban el ejemplo del Mayo Zambada. ¿Quién entrega al Mayo Zambada? Su ahijado, una de sus personas más cercanas. ¿Quién podría entregar a Nicolás Maduro? ¿Cilia o Diosdado? ¿O Padrino López? ¿O los tres? ¿A cambio de qué? ¿De los $50 millones o de impunidad? Yo creo que a ellos les interesa, teniendo todo el dinero que tienen, más les interesa la impunidad que el dinero. Pero quizá, puede ser, no lo sé, pero analizando el asunto, ¿no será más bien que esta gente lo que quiere es, como decía hace un minuto, reventar cualquier posibilidad de que en el futuro se pueda seguir tratando a Nicolás Maduro y a su régimen como una organización política a la cual van a sacar del poder con unas elecciones y van a seguir y podrán seguir tratando igual a estos politiqueros que, por cierto, muchos de ellos tienen familiares en los Estados Unidos y negocios y cuentas en los Estados Unidos? Ven acá, pero si tú aceptas un cargo asignado por el sistema fraudulento electoral que controla el jefe del cartel de los soles, tú eres un narcocomplaciente. ¿Usted ha escuchado en algún momento a José Gregorio Correa, a Timoteo Zambrano, a Bernabé Gutiérrez, a Gustavo Duque, a Darwin González, a Elías Sayek, a Alberto Galíndez? ¿Usted ha escuchado de esos personajes disque opositores hablando del narcotráfico y del cartel de los soles? No, y tienen cargos muy tranquilos en Venezuela. ¿Usted ha escuchado en algún momento de la campaña, escuchó en algún momento a Edmundo González Urrutia denunciando el narcotráfico? El cartel de los soles. Ese es un tema. No, esta gente habla, y a María Corina, esta gente habla de la lucha espiritual y de la guacamaya. Pero la vinculación del cartel de los soles, el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, toda esta cosa, en el remate de la entrevista, fíjense. Tan interconectado está el mundo que todos colaboran con todos, es decir, bajo el supuesto de que Nicolás Maduro participe en el Tren de Aragua y en el cártel de los soles, hay posibilidades de que estos dos cárteles estén sin duda vinculados con el cártel de Sinaloa. El Tren de Aragua no estoy tan seguro, porque el Tren de Aragua su especialidad es tráfico de personas. Debido a que de Venezuela han salido 8 millones de personas, pues el Tren de Aragua se ha hecho multimillonario con eso. Y cada cártel tiene su especialización. Entonces, Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa sí, porque las organizaciones criminales colombianas usaron el territorio venezolano, aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, aviones privados desde aeropuertos venezolanos hacia el Caribe, y ahí pues tiene que haber tolerancia del presidente. Y recordemos que Nicolás Maduro pues ya cumplió más de 10 años en el poder y entonces pues se las sabe todas, ¿no? Se las sabe todas, o cree él que se las sabe todas. Y el asunto aquí está en la necesidad de información, porque el problema está en la información que se tiene y en la información que no se tiene. Les decía al inicio de este programa que es interesante ver de quiénes se rodea Nicolás Maduro. Fíjense ustedes en esta foto que está en uno de los videos. Aquí pueden ustedes observar al lado de Nicolás Maduro, a la derecha de la pantalla, se encuentra parado este hombrecito, ¿verdad? Con esta camisita moradita aquí, igual a la que tiene su comandante, ¿verdad? Y aquí tiene a Cilia. Ustedes saben el poder que hay que tener para que te monten en una tarima al lado de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Y usted dirá, ¿y este personaje quién es? ¿Quién será este hombre? ¿Y qué poder puede tener ese hombre para estar allí? Ese señor es el coronel Suárez Maldonado, José Manuel Suárez Maldonado. José Manuel Suárez Maldonado es coronel retirado del ejército y fue un oficial bastante mediocre según cuentan sus propios compañeros.
Fue un oficial de una mediocridad absoluta como militar hasta el punto de que era el peor de la clase, el peor de las clases de tiro. Ese tipo para disparar, o sea, no sabía ni para una pistola. Los cuentos son terribles. Pero ¿cómo logró ascender y llegar hasta coronel? El tipo logró ascender y llegar hasta coronel gracias a que el señor venía de una familia andina y era muy bueno en los negocios. Inclusive siendo cadete, tenía plata y le prestaba a su compañero. Entonces era un tipo que siempre se manejó con el tema de los negocios, del dinero, etcétera, etcétera. Y así fue lograr ascender y pasó, porque inclusive le prestaba a superiores. Es decir, era un tipo que tenía, que se sabía mover en ese sentido. Era un avesado en temas de dinero. Este personaje, Suárez Maldonado, se corona finalmente cuando logra ponerse a la vera de el general García Carneiro, ya en el chavismo. Y cuando García Carneiro lo mandan a la 3ª Brigada Blindada, él estaba allí con Carneiro. A partir de ese momento, el tipo se convierte en un gran operador financiero de las sinvergüenzuras de García Carneiro. Y a Carneiro lo nombran ministro de la Defensa, comandante del Ejército, para allá se fue Suárez Maldonado. Lo nombran ministro de la Defensa, para allá se fue Suárez Maldonado. Lo nombran después ministro de la cosa, de la comuna, de la cuestión, de cosas sociales, para allá se fue Suárez Maldonado. Lo designa Chávez como prácticamente, porque una designación, como gobernador del estado Vargas, y para allá se fue Suárez Maldonado, inclusive siendo todavía oficial activo. Y estando Suárez Maldonado a la vera de Carneiro en la gobernación del estado Vargas, que es el sitio donde se controla desde el aeropuerto más importante de Venezuela el tráfico de drogas, estando ese hombre ahí, empezó a dejarse en evidencia el grandísimo negocio que había allí. Y en efecto, ¿quién gobernaba el estado? Es que esto es historia patria. ¿Quién gobernaba el estado Vargas antes? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. A través de un personaje llamado Antonio Rodríguez San Juan y su segundo a bordo, Arnaldo Moscoso. Este Arnaldo Moscoso y Antonio Rodríguez San Juan estuvieron involucrados en el origen del Cartel de los Soles, que se llamaba antes Cartel del Sol, por un error de interpretación. ¿Por qué? Porque estas sabandijas, que eran guardias nacionales, formando parte del comando antidrogas de la Guardia Nacional, se pusieron a traficar con drogas e involucraron al general Guillén Dávila, que era inocente. Y no es porque lo diga yo, es porque el tipo, cuando lo acusaron, se fue a los Estados Unidos, se defendió y logró demostrar su inocencia. Lo sacan con deshonra de la Guardia Nacional y dejan a Arnaldo Moscoso, Antonio Rodríguez San Juan y a Néstor Reverol Torres. Ellos sí llegaron, Néstor Reverol Torres sí llegó a general. Y por supuesto, infiltrados dentro de la Fuerza Armada, ya tú sabes lo que pasó. Cuando en el año 2008 se agota la posibilidad de Antonio Rodríguez San Juan de ser gobernador de Vargas, porque todavía no existía la reelección indefinida, se lo quita Chávez del medio, le quita el control a la Guardia Nacional del tráfico de drogas en el estado Vargas, en el puerto y el aeropuerto, quita a Rodríguez San Juan y a Arnaldo Moscoso, que aspiraba a ser el gobernador, e impone al exministro de la Defensa García Carneiro, que se lleva a Suárez Maldonado para allá. Se muere Carneiro y los escándalos fueron terribles. Se llevan a un personaje oscuro, a un pastor evangélico, porque de paso son evangélicos. Atención con eso. Atención con eso, con las iglesias evangélicas metidas ahí. Imagínate tú la desgracia. Se llevan entonces al pastor Freddy Romero, que después aparece extrañamente muerto. Parece que fue combustión espontánea, se le prendió la camioneta después de un sonado caso. Y a otros personajitos allí vinculados al trapicheo de drogas históricamente en el estado Vargas, todos montados sobre el carneirismo. Se muere Carneiro y a Suárez Maldonado lo dejan como alcalde, porque él ya se había desincorporado de las Fuerzas Armadas para poder participar, para poder ser candidato a alcalde. Antes con Carneiro vivo no lo logró. Ahorita, ¿dónde está Suárez Maldonado? Ahí lo ven, míralo. Al lado de Cilia y Mamaloduro. Siendo un alcalde del municipio Vargas. Con esto, amigos, ¿a dónde quiero llegar? Si revisamos la estructura completa del chavismo, nos encontramos personajitos como estos, porque todo capo necesita los cigüíes por debajo. Entonces, la revisión de Suárez Maldonado, la revisión de Antonio Rodríguez San Juan. ¿Dónde está Antonio Rodríguez San Juan? Uno de los
principales, porque aquí ha habido etapas. Fíjense cómo la Guardia Nacional la sacaron prácticamente del manejo del negocio, porque Néstor Reverol Torres ya nadie pregunta por ese personaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Y es entonces donde llegamos. En un siguiente programa vamos a conversar sobre el rol de Diosdado Cabello en todo esto, porque de Diosdado Cabello es del ejército, y esta cosa hay que comprenderla. Diosdado Cabello es del ejército. Diosdado Cabello es del ejército. Y era a Diosdado Cabello a quien se le enrostraba el ser uno de los jefes del Cartel de los Soles. Pero nos damos cuenta de cómo ha habido, y así lo aseveran quienes están vinculados al combate al narcotráfico en distintas agencias, e inclusive policías venezolanos, e inclusive está escrito en varios libros, bien documentados, por cierto, que la gran pelea a lo interno del chavismo es el desplazar a la Guardia Nacional del control del narcotráfico, o mejor dicho, a oficiales de la Guardia Nacional del control del narcotráfico, para que el ejército se quedara con eso. Y es ahora el ejército, al parecer, quien manda más en el Cartel de los Soles. ¿Será por eso que es ahora que a Nicolás Mamaduro se le pone como cabeza del Cartel de los Soles y no hace 10 años? Porque hace 10 años se decía que el tipo era Diosdado Cabello, no Nicolás Mamaduro. ¿Qué significará esto? ¿Por qué estamos llegando a este llegadero? ¿Podrá capturarse a Nicolás Mamaduro por una recompensa? ¿O a quien se va a capturar con esta recompensa de ahora en adelante es a todo aquel que decida jugar el juego electoral de Nicolás Mamaduro? ¿Cómo serán tratados de ahora en adelante los politiqueros que decidan participar en los juegos electorales del capo del narcotráfico Nicolás Mamaduro? ¿Cómo se va a tratar de aquí en adelante a quienes, siendo presidentes de otros países, acepten tratar a un capo del narcotráfico como si fuese un presidente cualquiera? Llegó el momento de ponerle a todo aquel que se acerque a Nicolás Mamaduro también el rótulo de narcocomplaciente, de cómplice o de copartícipe. ¿Podrá tratarse igual cualquier iniciativa que firme una empresa petrolera con el régimen de Nicolás Mamaduro después de haber sido catalogado nada más y nada menos que como capo del narcotráfico? Esas son las preguntas que surgen ahora. Y habrá que preguntarse, ¿van a seguir tratando a Nicolás Mamaduro como un presidente autoritario cualquiera después de esta acusación? Quienes no lo hagan así, Dios y la patria se los premiará. Y quienes sigan en ese jueguito, amigos míos, les echo un cuento. Porque, y disculpen que me extienda, pero yo me pongo a pensar en el asunto y uno llega a las siguientes conclusiones, porque además de eso también hay una gran cantidad de pájaros. Es imposible, amigos míos, imposible que se haya construido una organización criminal como esta sin que Chávez lo supiera. En el libro Boomerang Chávez, escrito hace más de 10 años, por cierto, por el periodista Emily Blasco, ya se habla de que quien organiza toda esta cosa es Chávez. Y es aquí entonces donde yo me hago la gran pregunta, y que me la hago cada cierto tiempo. Oye, si nosotros vemos esto en perspectiva histórica, con los datos que hay y con toda la situación, ¿de verdad podemos decir que fue el chavismo quien creó el Cartel de los Soles? ¿O deberíamos más bien decir que fue el Cartel de los Soles quien creó al chavismo para revestirse de una identidad institucional que le permitiera hacer lo que está haciendo? Bueno, habría que investigarlo, yo no lo sé. Pero a veces tengo mis dudas, porque veo a ciertos personajes siempre allí, acumulando poder. ¿Dónde está Carlos Alcalá Cordones, por cierto? Que tiene a su hermano preso en los Estados Unidos después de haber confesado, después de haber sido comandante general del ejército y uno de los grandes jefes militares del chavismo desde su más tierna edad, que fue purgado del chavismo y recibido en la oposición falsaria, porque a Cliver Alcalá Cordones lo recibió nada más y nada menos que el jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, en su fundación Fermín Toro, para que disertara sobre la nueva doctrina militar que debía tenerse en Venezuela cuando se restableciera la democracia. Y ese tipo está preso en los Estados Unidos luego de haber confesado ser un capo del narcotráfico. ¿Eso por qué no se investiga? ¿Por qué no se ha interrogado a Ramón Guillermo Aveledo sobre eso?
¿Por qué Ramón Guillermo Aveledo anda por ahí todavía dando clases de decencia después de haberle abierto las puertas a un indecente narcotraficante narcomilitar en su fundación? ¿Quién financia esa fundación? ¿De qué vive Ramón Guillermo Aveledo? Entonces aquí queda una contaminación generalizada en la que usted al más pendejo que revisa le consigue una panera debajo de la cama. Al más pendejo que usted revisa le consigue la nariz llena de polvo. Al más pendejo que usted revisa le consigue un hijo, un cuñado, un hermano, una mujer, un amante. Es imposible que todo eso se haya construido, número uno, sin la participación directa de Hugo Chávez y número dos, sin el conocimiento y coparticipación de todos los cabrones que estos años han jugado el juego del chavismo. Por eso es que todos se tienen que ir con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¡Tú, Chávez! Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.